muy importante, un mensaje que el Señor Jesucristo dejó como esto de evangelio, el significado de la palabra evangelio es buenas nuevas o buenas noticias, y esta buena noticia Buenas tardes, Dios les bendiga. Queremos aprovechar para compartir con ustedes un mensaje muy importante, un mensaje que el Señor Jesucristo dejó como mandamiento. No venimos aquí a tratar de difundir o expander una religión o secta. Venimos aquí a hablarte de Cristo, de el único que es merecedor de y digno de toda la gloria y toda la honra, porque sabes algo, probablemente podrían haber personas aquí que tengan diferentes creencias y muchos dicen, pues respeta la creencia de cada quien. La verdad es que a Cristo lo mataron, él nunca respetó herejías o mentiras, él siempre decía la verdad, y de hecho en Juan 14:6 Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él decía, yo soy la verdad, porque muchos podrían creer que conocen la verdad, ¿no? O que probablemente, pues hay muchas verdades. Pues sí, hay muchísimas verdades, pero la única verdad que dijo yo soy la verdad fue Cristo. El único que te puede librar de la ira de Dios es Cristo. Es el creador del cielo y de la tierra. Ese que se entregó a sí mismo por pecadores. Es el único. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este es Cristo. El que es el camino es Cristo. El Cordero es Cristo. La puerta es Él. El buen pastor es Cristo. El mediador de entre Dios y los hombres es Cristo. Entonces, el único que nos puede librar de la ira de Dios es Cristo. Porque el que envía al infierno no es otro que no es Dios mismo. Ese mismo que libra del infierno es el que envía al infierno. Y a lo mejor vas a escuchar hoy en este momento cosas que nunca has escuchado, aunque probablemente has llegado a ir a una iglesia. Cosas que no te han explicado o no te han dicho o no han mencionado en tu lugar de reunión por temor, miedo de que muchas personas se vayan de ese lugar de reunión y pues ya no haya dinero para recibir. Entonces, la verdad se tiene que decir y podría callar la verdad y engañarse para caerte bien, pero la verdad es que la Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No dice, conocerás una religión y esa religión te hará libre. No, la verdad es Cristo y Él es de quien venimos a hablarte. Fíjate, en Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los humanos que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces he escuchado personas que hablan de la reencarnación. La Biblia dice que está establecido que muramos una vez, se acabó, una vez, no dos, ni tres, ni cuatro. Dice que está establecido para el humano que muera una sola vez y después de esto el juicio. Después de la muerte, el juicio. ¿Delante de quién iremos después de la muerte o delante de quién estaremos en el juicio? Delante del juicio, según la Biblia, estaremos delante de Cristo, ante el tribunal de Cristo.
Él es el juez y Él es el abogado. Y no sé, pero ¿sabes algo? Muchas veces, al aferrarnos a nuestra necedad o a nuestro propio conocimiento o a nuestra propia sabiduría, llegamos a decir que es mentira. No, probablemente nos puede impresionar IA, la probablemente creación o figuras o imágenes artificiales, que Dios mismo, que la realidad. Y la realidad es esta, en Hebreos 10:31, dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es una realidad. Algunos llegan a tenerle miedo al diablo o a que un fantasma se les vaya a aparecer en la noche o cosas así. Y sabes algo, la Biblia dice que el que le tienes que tener miedo es a Dios, porque probablemente muchos creen que Dios es muy bonito, muy bueno, y Él no te va a castigar y Él no va a hacer nada de eso. ¿Sabes algo? El que Dios castigue no quiere decir que Él sea malo. La palabra de Dios dice, y uno de los atributos de Dios es que Él es justo. Y cuando Él envía a alguien al infierno, no es porque Él sea malo. Fíjate, en este momento, llegando a tu conciencia, aquel que odia a Dios en este momento, sabe que lo odia. Y no ocupo señalarte, ¿sabes qué? Tú odias a Dios, porque no soy Dios y no te conozco. Pero cada quien individualmente, el que odia a Dios en este momento, sabe que lo aborrece. Lo sabe, porque tienes una conciencia. Y esa conciencia la puso Dios en ti. Así que nadie, ni yo, ni un pastor, ni ningún sacerdote necesita decirte, tú eres pecador. Y si hoy mueres, vas a ir al infierno. Es una verdad, eso es verdad. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. No solamente se refiere a la muerte natural, a la que conocemos como natural. No. La Biblia también habla de una segunda muerte. Y esa segunda muerte va a ser en el tormento eterno, que dice la Biblia que es el infierno. Un tormento eterno, donde la llama no apagará, donde el gusano nunca muere. Entonces, imagínate si un simple y sencillo y débil gusano no muere en estas llamas. Imagínate una persona, un gusano es muy débil. Lo ves en el bote de basura, se ve tan débil, tan frágil, no va a morir. No se va a consumir en las llamas. Imagínate, la Biblia dice que será un tormento eterno. Todo aquel que muera sin Cristo, justamente tendrá que ir a ese lugar. Y probablemente en este momento, algunos traten de taparse los oídos, probablemente traten de ignorar este mensaje, o probablemente digan, yo creo en mi verdad, y mi verdad es la que me va a libertar. Bueno, Cristo dice, yo soy el camino. No dice, yo soy uno de los tantos caminos que llevan a la vida. El único que te lleva a la vida eterna solamente es Cristo. Y de hecho estamos en temporada de Pascua, ¿no? Cercanos a eso. Pero muchos probablemente van a ver el Vía Crucis, pero no creen en Cristo. Simplemente van para ir a hacer montón. Pero de hecho, aunque vayas y no creas, o vayas y digas creer, el ir a ver no demuestra que tienes fe en Cristo. Eso no demuestra nada. Porque de hecho la Biblia dice que los demonios creen en Cristo. Los demonios creen en Dios y tiemblan, lo demuestran. Pero aún así ya están condenados. Muchas personas podrán creer que el hacer buenas obras ya los convierte en hijos de Dios. La realidad es que no. Hay mucha gente que no cree en Dios, que hacen mejores buenas obras que tú y que yo. No creen en Dios. Y aún así ya están condenados también. Entonces, el único que te salva, el único que, y por gracia, inmerecidamente, porque de hecho la palabra gracia es recibir algo que no mereces. Lo único que merece este que está aquí hablándote del evangelio, de la buena noticia, según la Biblia, es el infierno. Así sea un pastor, un autonombrado apóstol o profeta, el papa, una monja, quien tú quieras y tengas como santo, aún él merece el infierno,
y necesita un Salvador. El único que te puede librar de la ira de Dios solamente es Cristo. Porque aquel que consume la ira y la recibe sobre su propio cuerpo es Cristo. No es nada más. Y aquellos que van al cielo no van al cielo porque se haya portado bien en la tierra. La pregunta es, ¿quién se porta bien en el mundo? La verdad es que nadie. Y la Biblia dice que aquel que dice que no ha pecado, hace mentiroso a Dios. Aquel que dice yo no he pecado o yo no me porto mal, es un mentiroso. Y hay un mandamiento que dice, no mentirás. Al momento de decir yo no soy malo, estoy quebrantando un mandamiento, por lo tanto me estoy convirtiendo en pecador, aunque no será la primera vez que peques, porque hemos pecado toda nuestra vida. Entonces, tenemos la necesidad de un Salvador, porque nada nos va a librar de la ira de Dios, nada en absoluto. Es como estar en una celda, volteas para arriba, volteas para los lados, pero en tus propias fuerzas. Volteas al suelo y dices, pues ¿para dónde voy? No hay por dónde salir. Bueno, en este caso, en nuestras propias fuerzas, no nos podemos librar de este castigo eterno que merecemos justamente. Pero el único que nos puede librar de este castigo que justamente merecemos es el Hijo de Dios. Fíjate, en Marcos 16:15, Cristo dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Es un mandamiento que él dejó. Vayan y prediquen el Evangelio. Y también la palabra de Dios dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Yo no sé cuándo vayas a morir, pero yo hace 3 días más o menos conocí a un muchacho y él murió acá cerca de la farmacia de Guadalajara. Y él no pensaba en que iba a morir, ni lo esperaba, pero murió. Entonces, algunos dicen, pues ya que me muera, o cuando esté agonizando, pues me arrepiento. La pregunta es, ¿qué día vas a morir? ¿Sabes qué día vas a morir? La verdad, nadie sabe qué día vas a morir. Se escucha como algo hasta chistoso, ¿no? Que nadie sabe cuándo va a morir. Pero el único que sabe el día de tu muerte es Dios. Y el día de tu salvación es hoy, no mañana. Porque probablemente podríamos creer que vamos a vivir 1 hora más. Pero dime, ¿quién te garantiza eso? Si el único que da vida y el que mata es Dios. Nosotros no podemos decir, bueno, todavía me falta, o espérame tantito. Es más, espérame 1 minuto. Bueno, probablemente ahorita en este momento te da un infarto y tú no sabes. Si algunos podrían tenerle más miedo a la muerte o algunos decir, no, yo soy bien valiente, yo no le tengo miedo a la muerte. Bueno, la muerte va a llegar, le tengas miedo o no. E irás delante de un Dios que es triplemente santo, justo y según Salmo 7:11, aborrece el pecado. Salmo 7:11, Dios es juez justo y Él está enojado contra el pecador todos los días. A lo mejor nunca te lo habían dicho. Pero bueno, ¿tienes Biblia o tienes tu teléfono celular? Lo encuentras en Google, dice Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el pecador todos los días. Y Dios no hace excepción de personas. No importa si eres hijo de pastor, no importa si tu tío es el Papa, no importa si probablemente perteneces a un ministerio de alabanza o de evangelismo, o a los panderos, o a cualquier otra cosa que sea de la iglesia, no importa. La Biblia dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie se levante el cuello y diga, pues yo doy catecismo, así que yo voy a ser salvo y ya tengo mi lugar guardado en el cielo. Eso no salva. El catecismo es muy bueno. El catecismo bíblico es muy bueno, porque habla de Dios. Te enseña que al único que tienes que adorar es a Dios, no a ningún santo. Al único que le tienes que dar la gloria es al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo, a nadie más. Y si pones tu confianza en cualquier otra cosa, lamento decirte, así sea Juan, el apóstol, el que estuvo en la isla de Patmos, en el discípulo amado, Juan también. No importa si tienes tu fe en María, si no es Cristo, en quien tú crees que cargó por tus pecados y los llevó a la cruz del Calvario para darte vida eterna, sea quien sea, vas al infierno.
Y a algunos no les gusta escuchar esta verdad, pero déjame te digo algo, Cristo es Dios, y Dios Hijo, Dios vida, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ni un humano en el mundo puede interceder por ti delante de Dios. La Biblia dice que nadie ha visto a Dios. Y el único que está delante del Padre e intercede por los pecadores es el Hijo de Dios, Dios Hijo. De ahí en fuera nadie. Claro que estando vivos podemos interceder por más hermanos en otros lugares, estando vivos. Pero estando muertos, tú no puedes ir delante de Dios y decirle, Dios mío, hazle caso a aquel hermano que está allá que te está pidiendo, pero creo que no lo escuchas porque están muy lejos. Se escucha chistoso, pero Dios escucha donde quiera que estés. Así estés debajo de la tierra, así estés donde tú estés en la profundidad del mar, Dios conoce tu corazón, Dios conoce tus pecados, Dios conoce tus pensamientos y Él conoce todo de ti. Y aún así, aún y a pesar de nosotros, Cristo decidió cargar con cada uno de tus pecados, pero ¿sabes algo? Algo que es justo, pero a lo mejor que para otros es una mala noticia, es que solo serán salvos los que crean y pongan su confianza en Cristo. Los que no crean en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, serán condenados según Juan capítulo 3, del 16 en adelante. Y en este momento podría causarte risa, pero delante de Dios no va a haber risa que salga de ti. ¿Por qué? Porque Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pon tu confianza solamente y únicamente en el Hijo de Dios y Él te dará vida eterna. Cree en Él y serás salvo. Él es el único camino, Él es la puerta, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Salvador del mundo. Pon tu confianza en Él, no en una religión. Soy cristiano, creemos en Cristo, pero el creer hipócritamente no te va a salvar. Cree verdaderamente en Cristo, porque Él conoce tu corazón y sabe si dices creo en Dios con hipocresía o sinceramente. Dios te bendiga.